La forma infectante de entamoeba histolítica. Las amebas forman dos formas importantes. Una es quiste y trofozoito. Entonces, si es la forma infectante, debe de ser necesariamente un quiste. Y hemos dicho la forma madura hacia arriba es el quiste tetranucleado. Muy bien. Y se acabó el asunto. No es el uninucleado ni el binucleado. Tampoco es el trofozoito. Y la forma patógena propiamente dicha, si les preguntaran lo mismo y con estas mismas alternativas, ¿cuál elegirían? Trofozoito forma magna. Son cositas que les pueden preguntar. ¿Ya? Son cosas que les pueden preguntar. Muy bien. Son formas clínicas de la infección por ameba histolítica. ¿Cuál? Así es. Además acá ya suelto la primera pepita, que lo van a ir comprobando según vayan dando exámenes, vayan dando simulacros donde hay todas. Generalmente es todas. Generalmente digo. ¿Ya? Entonces, cuando se les da una sugerencia de este tipo, no vayan a hacer como algunos colegas lo que han hecho en el examen. Como me han dicho que marque todas, ya ni he mirado de frente. No estoy diciendo eso. Si ustedes tienen la respuesta correcta, perfecto, pero yo me pongo en una situación especial. ¿Qué pasa si tengo dudas en la pregunta? Y me las tengo que jugar. Por lo menos me la juego por la que estadísticamente es más común, que es que pongan todas. ¿Ya? O sea, para eso sirve. No es que de entrada van a entrar con eso, porque se van a ir por la tangente. ¿Ya? Donde hay todas, generalmente es todas. Donde hay ninguna, jamás es la respuesta. No es que a veces, jamás. Al menos en los exámenes últimos. ¿Ya? Donde hay ninguna, no lo consideren. ¿Ya? Otra forma de resolver con éxito las preguntas es cuando están respondiendo, les preguntan por una característica y pónganse, encuentran que la B es correcta, 100%, o sea, no hay duda, pero no saben la A, no saben la C, más o menos saben la D. ¿Por qué pierden el tiempo? Si saben que es la B, marquen la B. Les preguntan por la alternativa nomás. ¿Ya? Esa es una de las cosas, uno de los peores errores. Eso lo vamos a ir practicando cuando sigamos avanzando. ¿Ya? Ese es uno de los errores que se comete. ¿Por qué no marcaste si estabas seguro? No, es que no sabía la C, pero te pide que marques una. Y si tú estás 100% seguro que uno de ellos es, tiene que ser. Vamos a ver según vayamos avanzando. Ya, aquí cuál es entonces? Es todas, ¿no? Todas. Miren esta otra, literalmente tomada de un examen también. Dice, la patogenicidad de entamoeba histolítica no está limitada solamente al tracto intestinal, sino que otros sitios también pueden ser afectados. ¿Cuál es el órgano extraintestinal más comúnmente comprometido? Y la respuesta es, así es. Podría la pregunta ser desde aquí, ¿no? ¿Cuál es el órgano extraintestinal más comúnmente comprometido? Por entamoeba histolítica, ¿no? Sino que a veces le ponen un enunciado de este tipo. ¿Ya? Un enunciado de este tipo. Entonces, al final, si se dan cuenta, las preguntas, los conceptos giran más o menos en torno a lo que más o menos uno puede darse cuenta que es importante. No son cosas rebuscadas. Obviamente uno está en condiciones de poder leer algo más, eso sí está bien, ¿ya? Pero al menos tener presente lo que se está comentando. Eso era amebas. Hay amebas de vida libre, que lo vamos a hablar en patología tropical, con todo gusto. Giardia, que es un flagelado, ¿no? Fíjense, el ciclo es mucho más simple, ¿no? Mucho más simple. Lo mismo aquí, ¿qué están viendo? Quiste, trofozoito, ¿sí? Quiste, trofozoito. ¿Cuál creen que va a ser la forma infectante? Quiste. Como en todos los sitios donde hay quiste, es quiste, ¿sí? Quiste. Y la forma patógena, trofozoito. ¿Cuál es la forma que tapiza el duodeno produciendo síndrome de mala absorción y todo lo demás? Trofozoito. No puede ser quiste. Quiste es solamente la forma infectante. La que nos va a causar daño es el trofozoito. Ahora, este esquema muestra también cosas más o menos interesantes. Si ustedes se dan cuenta, nos ponen un dibujo ahí donde nos muestran agua. Es tan prevalente la giardia que hay preguntas incluso que parecieran incompletas. Yo he tenido la oportunidad de encontrarlas. Y la respuesta es giardia. Entonces de ahí nace un consejo. Todo lo que sea diarrea inespecífico en un niño con malnutrición, etcétera, y es un agente infeccioso,
si no hay algún dato así preciso, como en el caso de un Campylobacter, qué sé yo, es Giardia. ¿Ya? Es Giardia. Es la que, digamos, se transmite por agua más común que cualquier otro parásito. Giardia. ¿Ya? Giardia. Entonces, ¿qué cosa hace esta Giardia? Fíjense, también tiene forma quística y forma de trofozoito. La forma de trofozoito es la patógena, como están viendo, la que se mueve. Y la forma quística es la que va a ingresar. Igualito, es una forma quística que tiene sus 4 núcleos, ¿no? Entonces también hay dos formas, similar al caso de las amebas. Este es un flagelado. Entonces, por extensión, podríamos decir que si hablamos de tricomona y les preguntaran la forma infectante de la tricomona, ¿qué cosa pondrían? Quiste también. ¿Ya? O sea, eso es lo que quiero, que se lleven más o menos un armazón para poder leer lo demás. ¿Ya? No es que para cada uno tienen que ir, digamos, cambiando las cosas. Entonces hay quiste y hay trofozoito, con la misma, digamos, con la misma idea que cuando hablábamos de ameba. La forma patógena es el trofozoito. Esta es una diarrea también, pero es no disentérica. Es una diferencia diametral al caso anterior. Aquí la diarrea es acuosa, produce malabsorción, es lientérica más que disentérica. ¿A qué nos referimos así lientérica? Con restos alimenticios. ¿Ya? Es una característica de la giardia. Literalmente las heces flotan en el agua. ¿Ya? Esa es una de las características. Que a veces tenemos que preguntar esa cosa tan desagradable, ¿no?, al paciente para estar más o menos orientados, ¿no? Las heces flotan en el agua. Produce un síndrome de malabsorción. ¿Ya? Síndrome de malabsorción. Su acción es mecánica, en el sentido de que prolifera la forma trofozoito en gran cantidad a nivel del duodeno, que tapiza, forra por dentro el duodeno. ¿Ya? De tal manera que impide la absorción. Se opone a los nutrientes con la pared del intestino. Y el duodeno es su lugar preferido. ¿Ya? Ahí es donde está. ¿En qué tipo de pacientes va a haber hiperinfestación por giardia? Produciendo cuadros aparatosos de malabsorción y desnutrición en los pacientes inmunosuprimidos. Ese es uno. ¿Ya? En los pacientes inmunosuprimidos. Y un grupo importante es en los que tienen deficiencia de inmunoglobulina A. Deficiencia de inmunoglobulina A. La forma quística tetranucleada, la forma infectante, ¿ya? La forma infectante, como en el caso anterior. Y el cuadro clínico es muy variado, llegando a ser en algunas situaciones inespecífico. Por ejemplo, el hecho que les digan niño con hiporexia, refiere de forma alternada a cuadros diarreicos que se den espontáneamente, etc. Y la cosa no está muy clara, debe de ser giardia. ¿Ya? Debe de ser giardia, es muy prevalente. Entonces aquí está, acá se ve mejor, siempre sus 4 núcleos, ¿ya? La forma quística, la forma infectante, y esta es la forma trofozoito que se va a anidar a nivel de duodeno, ¿ya? A nivel de duodeno. Similar al caso de tricomona. El aspecto es muy parecido, la movilidad lo mismo, la forma infectante, la forma patógena, exactamente lo mismo. Esto es una pregunta interesante. Dice, comúnmente las enteroparasitosis cursan con eosinofilia durante la hiperinfestación excepto. ¿Ya? Es una pregunta, a mí particularmente me parece interesante porque es real. Es real. Normalmente nosotros cuando encontramos hipereosinofilia, una de las alternativas, por lo menos una de las alternativas que pensamos en la práctica diaria, digo, es debe haber parásitos, ¿no? Lo cierto es que la giardia no se manifiesta así. La giardia puede estar hiperinfestando y los eosinófilos no van a estar ahí. ¿Ya? Los eosinófilos no van a estar ahí. Y por el contrario, vamos a aprovechar la pregunta para nosotros ver cuáles son los otros parásitos que sí van a producir hipereosinofilia. Miren, acá tienen estrongiloides, tienen ascaris, fasciola y tienen paragonimus. ¿Cuál creen que es la que más hipereosinofilia puede producir? Así es fasciola. Casi similar a fasciola es paragonimus, está ahí cerca, porque se parecen, son trematodes ambos, ¿ya?
Gusanos planos, no segmentados, tienen más o menos la misma patogenia. ¿Ya? Estrongiloides no está muy lejos, pero definitivamente no es más que ninguno de esos dos. También produce hipereosinofilia. Y en el caso específico de estrongiloides, cuando no hay hipereosinofilia, o sea, hay estrongiloides sin eosinofilia, es un signo de mal pronóstico. ¿Ya? Es un signo de mal pronóstico. O sea, deberíamos más bien esperar que haya hipereosinofilia. Si no lo hay, es un signo de mal pronóstico para estrongiloides. Y Ascaris, que también eleva, pero moderadamente. Pero la que no va a elevar es Giardia. Por eso es la enteroparasitosis que cursa sin eosinofilia. Y eso hay que recordarlo. O sea, la alternativa C. Miren, justo lo que les comentaba. Las preguntas pueden ser así un poco aparentemente incompletas. O sea, como que faltaran datos, como que muy vaga la pregunta, porque dice, ¿cuál de los siguientes parásitos provoca diarrea más habitualmente? ¿Ya? Y cuando tienen este tipo de situación es Giardia. ¿Ya? Es Giardia. ¿Ascaris puede provocar diarrea? Sí puede provocar, pero no es, digamos, su principal característica, ¿no? Oxyurus, más esprurito, ¿no? Prolapso rectal, otras cosas que puede producir, ¿no? Tenesaginata cursa muchas veces asintomático. Y Toxocara no, pues no es intestinal, ¿no? Toxocara canis es más patología a nivel del ojo, ¿no? Que puede dejar ciego incluso. Ya lo veremos. Bueno, aquí también es Giardia, ¿ya? Giardia. Esto es tomado de un examen, ¿ah? Entonces no se puede desperdiciar. No se puede desperdiciar. Puede venir así. Esta otra dice, si se sospecha que un paciente con déficit de inmunoglobulina A presenta giardiasis, ¿a qué nivel del aparato digestivo habrá que hacer la biopsia endoscópica? ¿O a qué nivel del aparato digestivo hará la biopsia? ¿Dónde se ubica? ¿Dónde es su sitio predilecto de la giardia? Así es. Por lo tanto sería porción proximal del intestino delgado. Así es. Porción proximal del intestino delgado. Esto también es una situación que acostumbran preguntar, la ubicación. Creo que les han preguntado el trichuris este examen, ¿no? Siempre hay que recordar sitios predilectos. Hay algunos que están en todo lado, ¿no? Como el Ascaris. Está en vesícula, intestino, se va a todo lado, ¿no? Pero hay algunos que tienen cierta predilección. Por ejemplo, Oxyurus no van a encontrar en estómago ni en intestino delgado, ¿no? Es zona perianal casi, ¿no? Trichuris también, básicamente es colon. Y Giardia es básicamente intestino delgado. Y justamente ese lugar, ¿no? Al hiperinfestar, provocan mala absorción, porque ustedes saben que a nivel de duodeno se absorben cosas muy importantes. ¿Ya? Hay que acordarse eso. No se olviden, déficit de inmunoglobulina A asociado a hiperinfestación por Giardia. Al igual como déficit de complemento, C5, C6 hasta C9, asociado a Neisseria, ¿no es cierto? Formas graves de Neisseria. Hacen meningitis por Neisseria meningitidis, hacen gonocosia diseminada. ¿Ya? Son cosas que hay que acordarse. La talasemia también está asociada a infecciones fúngicas, ¿no? Invasivas. Ya iremos avanzando poco a poco, pero algunas cosas ya hay que ir diciéndolas para que lo tengan presente. Muy bien, hemos hablado entonces de amebas, hemos hablado de flagelados, el que nos importaba, y ahora vamos al ciliado, ¿no? Que nos interesa, un solo ciliado. No hay mucho que decir aquí en realidad. Es más, poco han preguntado, ¿ya? No es motivo mucho de pregunta, pero sí, quizá, cuando habíamos visto la taxonomía y la clasificación, sí les pueden preguntar. Bueno, acá nos mencionan, o nos muestran al Balantidium, ¿no? Siempre hay una forma quística y una forma de trofozoito. Fíjense que como esto se repite en las amebas, se repite en los flagelados, se repite en los ciliados, ¿ya? Y donde hay quiste y trofozoito, la forma infectante siempre va a ser quiste, nunca va a ser trofozoito, ¿ya? Y lo mismo aquí, ¿no? Aquí la diferencia es que el núcleo de la forma infectante, ¿ya? Por la forma misma como se ve,
le van a denominar el núcleo arriñonado, tiene esa forma, ¿no? De un riñón, no es quiste tetranucleado. ¿Ya? Es el único ciliado que parasita al humano, también relacionado con la ingesta, sobre todo de aguas contaminadas o alimentos vegetales contaminados también. Seguimos hablando de dos formas entonces, siempre trofozoito y quiste, y otra vez, aunque suene repetitivo, y la idea es eso, que suene tan repetitivo que quede perfectamente claro, la forma patógena va a seguir siendo trofozoito, como en los dos casos anteriores. Aquí nuevamente hay una diarrea entérica, ¿ya? Eso es lo que ocasiona diarrea entérica. Y así como había una disentería amebiana, en el caso de la ameba histolítica, a esto le llaman disentería balantidiana. Es de nombre, de acuerdo a lo que van a encontrar en los exámenes, pero en realidad el cuadro clínico es igual, ¿ya? Es un cuadro de diarrea entérica. Único ciliado parásito humano y a la vez es el protozoo de mayor tamaño, ya lo hemos comentado, ¿ya? Son dos cosas que hay que acordarse. La forma quística, ¿no? Cuando se hace forma infectante, es justamente cuando tiene esa característica que el núcleo está en forma arriñonada, ¿no? Esa es la forma infectante. De aquí pueden ver cuál será quiste, este de aquí, ¿no es cierto? Y esa será la forma trofozoito, la que se está moviendo, la forma patógena, la que va a producir la diarrea entérica. Esta es solamente la forma infectante. Miren, y realmente las dos o tres preguntas que por ahí hemos encontrado no hace referencia más allá de las pocas cosas que estamos hablando del balantidium. O sea, no es una especie de trascendencia, ¿ya? No es una especie de trascendencia. ¿Cuál es el protozoo? Dice de mayor tamaño. Y acá, ¿qué cosa es la cantamueva? Una ameba de vida libre, ¿no es cierto? Giardia es un flagelado. Cyclospora cayetanensis, lo habíamos dicho, junto con Isospora belli y junto con Cryptosporidium son coccidias, ¿no? Son parásitos que producen diarreas crónicas con pérdida importante de peso en pacientes en estadio SIDA, ¿no? Balantidium coli, y aquí nos ponen Isospora belli, que junto con Cyclospora habíamos comentado, son coccidias. Balantidium coli es el protozoo de mayor tamaño, es el único ciliado que parasita al humano y hay que recordarlo, ¿ya? Hay que recordarlo. Y bueno, esta otra. Aquí nos han colocado nombres menos raros incluso, ¿ya? Incluso han mencionado al otro ciliado, que también es importante, pero no para el humano en general, ¿no? Paramecium caudatum, quizá incluso el ciliado más abundante, ¿ya? El que más presente está en todo lado, pero no tiene trascendencia para el humano, el único es Balantidium coli. Este Paramecium caudatum también es un ciliado, ¿ya? Pero no es importante para el humano, el único que nos importa es el Balantidium coli. Ahora, si bien es cierto, no lo han preguntado, ¿qué tipo de actividad está relacionado a riesgo de adquirir Balantidium coli? Así es, crianza de cerdos, ¿ya? Granjeros que crían cerdos. Por ahí de repente, si les dicen que es un granjero, criador de cerdos y hace diarrea isentérica, la primera posibilidad es que sea Balantidium coli, ¿ya? La primera posibilidad. ¿Qué le estamos mostrando aquí? Porque ya hemos hablado de amebas, hemos hablado de flagelados, hemos hablado de ciliados, ahora último, y nos queda el cuarto grupo de los protozoarios. ¿Cuál era? Los esporozoarios, ¿ya? Los que forman esporozoitos. Y nos deben importar dos patologías que forman esporozoitos. Uno es el género Plasmodium, ¿ya? Y el otro, Babesia, ¿no? Son los dos que forman esporozoitos. Y justamente acordarse esporozoarios dentro del grupo apicomplex que habíamos mencionado al inicio, y es la forma infectante justamente, ¿no? Los esporozoitos. Ahora, hay mucha situación cuando hablamos de malaria, hay algunas cositas que pueden confundir, no es que sean difíciles, sino por los datos
podrían confundir, pero en realidad hay que ser un poquito ordenados nada más y esto uno lo mete al bolsillo. La forma infectante es importante que recuerden. Esto lo vamos a detallar mejor cuando hablemos propiamente de patología tropical. Pero miren, la forma infectante para el humano, porque hay una forma infectante para el mosquito, y también es importante saber eso, la forma infectante para el humano es el esporozoito, ¿ya? No olvidarse. Cuando hablen de babesia, va a ser exactamente lo mismo. La forma infectante sigue siendo el esporozoito. Ahora, este tipo de Plasmodium lo que hace es, al ingresar en forma de esporozoito, se va a ir, ¿ya? Primero hacia la zona hepática, ¿ya? A las células del hígado, y ahí va a tener un ciclo. Dentro de todo el ciclo, un subciclo, podríamos decir, ¿ya? Y de ahí va a salir y se va a ir hacia el torrente sanguíneo a buscar a los glóbulos rojos. De ahí que se llama ciclo exoeritrocitario, porque no tiene que ver con los glóbulos rojos al inicio, aquí está en el hígado. Cuando sale del hígado, recién van los glóbulos rojos. Ese es el ciclo eritrocitario, ¿ya? Eso es lo que tienen que acordarse. Que primero va para acá, a nivel de tejido hepático, y luego va recién a tejido sanguíneo buscando los glóbulos rojos. Encuentra los glóbulos rojos, los va a parasitar, los va a destruir, va a producir hemólisis. Por eso es que cuanto más intenso sea esto, puede producir incluso ictericia, ¿ya? A eso se debe la ictericia. Y de aquí van a salir de los glóbulos rojos los famosos gametocitos, que son la forma infectante para el mosquito. Ahora, alguien dirá, ¿para qué sirve la forma infectante para el mosquito? Sí, es importante, ¿ya? En base a este ciclo, hay muchas preguntas que básicamente es cuestión de recordar esto de acá. Una de ellas, por ejemplo, si ustedes hablan de antimaláricos, y eso es solamente un adelanto, ¿ya? Si hablan de antimaláricos, hablemos de lo más clásico primero, cloroquina y primaquina, por ejemplo, ¿ya? No actúan en el mismo lugar, ¿ya? La cloroquina actúa aquí, por ejemplo, ¿ya? Solo para que tengan una idea, ¿ya? La cloroquina actúa aquí, a nivel de sangre. Y cuando el parásito, el Plasmodium, está a nivel del hígado, no hay síntomas, ¿ya? No hay síntomas. Entonces, las personas que toman solo cloroquina, por ejemplo, en el caso de Vivax, lo que van a hacer es, ¿van a calmar sus síntomas? Sí, y clínicamente se van a curar, porque obviamente los síntomas se dan cuando el parásito está aquí. Pero no se han curado, porque las formas hepáticas, hay muchas que se han quedado, hipnozoitos se llaman, ¿no es cierto? Por eso es que se toma la primaquina también, porque la primaquina es el único antimalárico que actúa a nivel de la fase hepática. No existe otro, ¿ya? Es el único antimalárico que actúa a nivel de la fase hepática. Ese es el objetivo de dar cloroquina más primaquina, ¿ya? Ese es el objetivo de dar cloroquina más primaquina. En el caso de la malaria vivax, por ejemplo. Ahora, lo que les comentaba, la mayoría de los antimaláricos actúan a nivel del torrente sanguíneo. La mayoría. Hablamos de mefloquina, hablamos de alofantrina, hablamos de atovaquona, de proguanil. O sea, hay una infinidad de antimaláricos que solamente es un adelanto, lo que quiero es el concepto les quede, actúan a este nivel. Y hay un grupo que se sale de ese contexto, son las artemisininas, el artesunato representante, que actúa a nivel de gametocitos. Entonces, aquí ya nace, por ejemplo, una situación interesante. ¿Qué sucede cuando el humano toma artesunato? Elimina gametocitos y, por lo tanto, deja de ser infectante para el mosquito. Así es, y corta el ciclo de transmisión. Entonces, no es lo mismo que yo tome 3 días de tratamiento y en 3 días recién deje de ser infectante para el mosquito, a que desde la primera toma yo dejo de ser infectante para el mosquito porque elimino gametocitos. Y por eso es que en las terapias para falciparum todos incluyen artesunato. Todos. ¿Ya? Es justamente por eso. Porque cada persona infectada con falciparum es una persona potencialmente que puede fallecer. Porque hace formas severas. Entonces no conviene que la gente se infecte más. Entonces de ahí que es recomendado usar artesunato en las terapias para falciparum, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo. Solamente quiero que más o menos quede claro esto. Ingresa el esporozoito, se va al hígado y del hígado va a salir hacia el torrente sanguíneo. Busca glóbulos rojos, las parasita, destruye, produciendo hemólisis y salen los gametocitos, que son la forma infectante para el mosquito. Eso es lo que tienen que acordarse, ¿ya? Esa secuencia mental deben de tener cuando hablamos de paludismo. Y aquí justamente vamos a mostrar, porque
En imágenes queda mucho más claro. Ya, el mosquito que está llegando, ¿qué es lo que le va a depositar? Gánenle a la imagen, esporozoitos. Y ahí está. O sea, ¿esto qué cosa es? Es un esporozoito. Y ahí está, es un esporozoito. ¿El esporozoito a dónde va a ir? ¿Dónde iba primero? Al hígado, así es. Y está yendo al hígado. Ahí está, las células del hígado. Llega, va a parasitar, esquizontes se llaman ahí. Eso ya lo hablaremos cuando hablemos malaria propiamente, ¿ya? ¿A dónde van a ir ahora? A los glóbulos rojos. Ahí está, justamente parasitan los glóbulos rojos. Van a multiplicarse y van a producir lisis de glóbulo rojo. Va a producir anemia entonces y también habrá ictericia, con hiperbilirrubinemia probablemente. Y cuando salen del glóbulo rojo, ¿a dónde van? ¿O en qué se han transformado? Ahí están los gametocitos. Eso es todo el ciclo. Y ese gametocito es la forma infectante para un nuevo mosquito. Y así se transmitirá en cadena, de una persona a otra. ¿Ya? Más o menos eso es lo que quiero que se acuerden por ahora y bien, porque estamos hablando de la parte de parasitología. Ya hablaremos de la parte clínica y algunas situaciones de terapia cuando comentemos en medicina tropical. Muy bien, aquí más o menos es lo mismo, fíjense. Esto solamente para mostrarles que revisen lo que revisen, traten de siempre relacionar con eso. Miren aquí, por ejemplo, el mosquito, la flechita va para acá, se lleva gametocitos, se infecta y nos deposita ¿qué cosa? Esporozoitos. Va al hígado primero, del hígado sale y se va hacia el torrente sanguíneo buscando los glóbulos rojos. Y de los glóbulos rojos salen los gametocitos nuevamente. Es básicamente lo mismo, ¿ya? Esa es la secuencia que tienen que seguir siempre. Ese es lo mismo que hemos visto, ¿ya? Pero está en figura, no está en forma de video. Esto sí quiero que se acuerden. No era muy común que les hablen de Plasmodium naulesi hasta hace algunos años, ¿ya? Espero que no haya sido sorpresa para ustedes en el examen, pero en este examen sí he visto que les han colocado Plasmodium naulesi como una alternativa. Ya normalmente se hablaba de 4 especies, ya hasta el año 2007. El año 2007 se descubre que, o sea, no se descubre la especie, se descubre que la especie que pensaban que parasitaba solo a primates no humanos también parasitaba a humanos. O sea, ya se sabía que existía el Plasmodium naulesi, ya, pero se consideraba que era solamente para primates, ya, no para humanos. Sin embargo, la situación es interesante porque si nosotros clasificamos por severidad, Plasmodium falciparum es el más severo, ¿ya? Plasmodium falciparum es el más severo. Es lo que más abunda en el continente africano, por ejemplo, ¿ya? Vivax ya es más postrante en el sentido, da más morbilidad, pero no mortalidad, ¿ya? Da más morbilidad. Es como cuando hablan, por ejemplo, de meningitis por Neisseria meningitidis versus por Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál produce más morbilidad? Es Neisseria meningitidis. Pero más mortalidad es Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Más morbilidad decimos porque enferma más. Incluso se transmite como epidemia la Neisseria meningitidis, cosa que no es en el Streptococcus pneumoniae. Pero mata más, ¿ya? Es más o menos la cosa es así. Más morbilidad es Plasmodium vivax, ¿ya? Está más asociado a epidemias. Casi no van a encontrar epidemias de falciparum, ¿ya? Pero vivax sí. Si no se trabaja bien, se expande y te causa brotes impresionantes. En Sudamérica y en el Asia es lo que más abunda, Plasmodium vivax. Y nuestro medio no es la excepción. En el Perú lo que más tenemos es Plasmodium vivax, ¿ya? Sin embargo, también tenemos falciparum por si acaso. ¿Malaria tenemos en el Perú? La respuesta es sí. ¿Ya? En escasa cantidad. Anecdóticamente se reportan casos de malaria cada cierto tiempo. Y la zona donde se ha reportado son la zona de los valles de río Apurímac N. ¿Ya? Del año pasado no estoy seguro si hayan reportado, pero así esporádicamente, 2 casos, 1 caso al año. O sea, y no es trascendente. ¿Ya? No es trascendente, no es severo. Es una forma, digamos, ni mucha morbilidad, ni mucho menos letalidad. El Plasmodium ovale no tenemos en Sudamérica. Así de simple, ¿ya? Está en el África. Es la especie que no hay. Y el Plasmodium naulesi, que desde el año 2007 se describe en humanos, en el África ya se describió en un porcentaje importante. En el caso del Asia también, y en Sudamérica también existe. En Brasil sí se ha descrito Plasmodium naulesi,
¿ya? En nuestro medio, como que recién estamos intentando, digamos, hacer reportes, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad? Habíamos dicho falciparum da las formas severas, las formas epidémicas Plasmodium vivax, aunque por si acaso está empezando a aparecer formas severas también de vivax, pero no es lo más común, ¿ya? Pero no excluye, o sea, sí podría haber eventualmente. Malariae es una forma que incluso se trata solo con cloroquina. ¿Por qué creen que se trata solo con cloroquina? Porque no hace formas hepáticas, no hace ifnozoitos. Podrían preguntarles cuál es la especie que no hace ifnozoitos, ¿no? Entonces, como no hace ifnozoitos, ¿para qué le van a dar primaquina? Le dan cloroquina nada más. Plasmodium ovale no lo tenemos. Y el naulesi, ¿de qué se trata el naulesi? El Plasmodium naulesi en la gota gruesa, que ustedes saben que es el examen para lecturar de forma óptica, en la gota gruesa se ve como malariae, igualito, no hay diferencia. Entonces la persona que lo detecta dice, esto es Plasmodium malariae. Le da su cloroquina. Y el paciente se puede morir. ¿Por qué? Porque si bien es cierto se ve como malariae, se comporta como falciparum. ¿Ya? Entonces, las primeras veces se describió Plasmodium malariae severo, o sea, que estaba mutando, que algo estaba pasando porque especies de malariae habían terminado con fallecimiento del paciente. Y en realidad era que no era malariae, era naulesi. ¿Ya? Y el año 2007 se describe por primera vez en humanos. ¿Ya? Como ven, en la gota gruesa se describían de forma similar. Esos sueros de los pacientes fueron investigados por técnica de biología molecular, o sea, reacción en cadena en polimerasa, y la secuencia genética demuestra que no es Plasmodium malariae, a pesar que se veía como malaria en la gota gruesa, no era Plasmodium malariae, era Plasmodium naulesi. Y lo reportan como Plasmodium naulesi en humanos. O sea, como una novedad, porque en realidad no estaba descrito, era para primates no humanos, ¿ya? Entonces, de ahí sale ya más o menos una forma de comportarse. Si uno detecta malariae, no tiene que ser tan descuidado y debería de sospechar en naulesi, porque si es naulesi se puede morir, ¿ya? La cosa va así. ¿Qué cosas tienen que acordarse? Cuando ustedes lecturan gota gruesa, ¿ya? Cuando lecturan gota gruesa, tiene dos partes una gota gruesa. La gota gruesa propiamente dicha, incluso los dos deberían estar en una sola lámina. En este extremo debería estar la gota gruesa, que es esto de aquí. ¿Ya? Es una muestra de sangre, de 1 por 1 debería ser en centímetros. Y en esta otra parte, la parte distal, es el frotis. ¿Qué cosa se ve en la gota gruesa? Se ve la especie. Y en el frotis, ¿qué cosa se ve? La carga parasitaria. O sea, 2 cruces, 1 cruz, 3 cruces, qué sé yo. ¿Ya? No vaya a ser que a alguien se le ocurra preguntar. ¿Notan diferencias entre estas dos cosas? Sí, ¿no es cierto? Esto de aquí son los trofozoitos y estos de aquí son los gametocitos, ¿ya? Y los gametocitos vistos de esta forma, así en forma de salchicha, en forma de banana, como quieran llamarlo, son propias del Plasmodium falciparum, porque los gametocitos del vivax no se ven de esa manera. En otras palabras, cuando el laboratorio reporta que en la gota gruesa ha encontrado gametocitos, eso necesariamente es falciparum. Y cuando les dice trofozoitos nada más, vivax. Más de una pregunta hemos encontrado así, hay que ir acostumbrándose a esa posibilidad, ¿ya? Ahora alguien me dirá, y si reporta y me dice que hay trofozoitos y también hay gametocitos, basta que meta gametocitos en la danza, es falciparum, ¿ya? Hay que tener presente eso. ¿Queda claro, no? Ya, muy bien.